Su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice, la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Ha llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice, la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Ha llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice, la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Ha llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice, la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Amén, amén. Gloria al Señor. Buenas noches, hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Contento, gozoso de estar un día domingo ya transmitiendo evangelismo, el poder de la palabra. Gracias por estar en la transmisión y gracias también por compartir, poner un like y poner sus comentarios. Amén. Nos vamos a edificar en la palabra del Señor en esta noche. Amén. Vamos a ir inmediatamente a la Biblia. La palabra se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 21 al 24, vamos a leer. Dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, os digo
que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, será abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Esta es la palabra que Dios me ha entregado, que Dios añada iluminación, ¿cierto?, a esta escritura para poder aplicarla, ¿cierto?, a nuestra vida. Ya nosotros vamos introduciéndolo en esta palabra, que el Señor a través de ella nos muestra que hay un juicio. Hay un juicio para aquellos que no se arrepientan. Pero lo bueno, hermano del Señor, que Él siempre nos habla antes de tiempo o fuera de tiempo, en el tiempo correcto. Nosotros cuando estábamos, ¿cierto?, en delitos y pecados, no queríamos creer en Jesús, el Mesías, el Rey eterno. Pero cuando vienen las circunstancias, ¿cierto?, vienen todas las cosas que muchas veces nosotros ni siquiera las podemos sobrellevar, ahí empezamos a considerar que es necesario creer, Entonces, cuando nosotros hablamos de creer, se considera una cosa como verdadera o segura y pensar que existe el juicio de Dios a través de la fe. Nosotros creemos que hay un juicio sin tener prueba de su certeza o un conocimiento directo, ¿cierto?, de que venga. Pero creer es cuando nosotros creemos, ¿cierto?, que al creer en Jesucristo nosotros continuamos la vida en el más allá, juntamente con nuestro Señor, con el Mesías, el Rey eterno. Entonces esta palabra que nosotros hemos leído habla de Tiro y Sidón. Tiro y Sidón eran ciudades antiguas con una reputación mala, se puede decir. Todos conocemos cuál es la ciudad de Sodoma. La maldad estaba ahí, la maldad. Dios es santo, por lo tanto Él no se complace de la maldad. Y dice que estas ciudades antiguas, con reputación inicua, con reputación de maldad, Dios las destruyó por su maldad. Imagínense que cuando vinieron los ángeles a Lot, ellos querían conocer a los ángeles. Había tal depravación, conocer es tener intimidad con los ángeles. Entonces había tal depravación en esas ciudades. Era una generación mala. Y había también otra ciudad que se llama Capernaum, donde Yahshua HaMashiach predicó en esos lugares.
pero ellos no quisieron arrepentirse de sus pecados ni creer en Jesucristo. O sea, la generación de Besaida, Corazín y Capernaum vieron a Jesús. Ellos vieron a Jesús. Entonces Jesús dijo que de aquellas famosas ciudades pecadoras lo hubieran visto, ellos se hubieran arrepentido. Por el caso de Tiro y Sidón y Sodoma y Gomorra, porque Jesucristo no estuvo en ese lugar, pero sí estuvo en Capernaum, sí estuvo en Besaida, sí estuvo en Corazín. Pero cuando estuvo en esta ciudad de Besaida, Corazín y en Capernaum, esas personas vieron a Jesucristo y no quisieron reconocer sus pecados. Totalmente opuesto a las otras ciudades de Sodoma y Gomorra. Entonces vemos que esta generación de Besaida y Corazín, Capernaum, no creyeron. Por lo tanto, al no creer en Jesucristo, iba a haber un mayor castigo que las ciudades malvadas que no lo vieron. Entonces, aquellas naciones, ciudades que nosotros vemos, ¿cierto?, que en congregaciones en cada esquina, que vemos Biblias en cada hogar, no tienen excusa en el día del juicio si no se arrepienten y creen. Eso es lo que dice la Biblia. Porque creer en Jesucristo es para salvación. La puerta está abierta, pero también hay una condenación. Por lo tanto, todas aquellas congregaciones, ¿cierto?, y Biblias que hay, si no hay un arrepentimiento y no creen, porque en las congregaciones también hay gente que no cree. No cree en el Señor. Va a lo mejor por escuchar las alabanzas, va por otro tipo de cosas, por juntarse con los hermanos, pero no hay una comunión que es del corazón, creer con certeza y convicción en nuestro Señor. Por eso Jesús, cuando nosotros nos habla de esta salvación, que Él viene, ¿cierto?, que ha venido a nuestra vida, a su presencia, Él dice que hay un descanso para nuestra alma, porque la recompensa que Dios da es mucho mayor de lo que nosotros pensamos. Eso es lo que estuvimos hablando el día de ayer. Cuando Él nos da la salvación, también nos entrega el gozo de la salvación en nuestro corazón, en nuestra vida, y también nos da un descanso para nuestras almas. Por eso Jesús decía, ¿a quién compararé esta generación? Entonces lo que Jesús estaba condenando a esta generación, ¿cierto?, que lo había visto, pero no creyeron en su palabra. Esta generación, dijera lo que dijera o hiciera lo que hiciera Jesucristo, siempre tomaban la contraria. Si usted se va dando cuenta, en esos tiempos, en los tiempos de Jesús, en los tiempos de esta generación de Capernaum, de Besaida y Corazín, si nosotros comparamos esa generación con la del día de hoy, hay una generación parecida. Por eso que la palabra siempre es como el presente. El presente, cuando Dios nos habla, es como el presente que nos está hablando. Entonces, esta generación era una generación de gente que tenía cinismo, que eran cínicos, que eran escépticos a la palabra de Dios. Y Jesús lo que condenaba, su estilo de vida, su estilo de vida que era cómodo, seguro, egocéntrico. Nosotros, como generación, también muchas veces con frecuencia buscamos justificar nuestras fluctuaciones. O sea, muchas veces vacilamos, muchas veces dudamos
de la verdad del Señor. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es que cuando nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos que hacerle caso a Dios para cambiar la forma de vida que nosotros llevamos. La palabra es la que hace el cambio. Su palabra es la que nos dirige, lo que estuvimos hablando ayer, porque Él es el buen pastor, ¿cierto? Que dio la vida por nosotros para que Él nos pueda guiar en medio de las tinieblas. Entonces vemos, amados, que es necesario que haya un arrepentimiento por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es para todo. Por eso que cuando nosotros vemos, cuando Jonás dice que se fue a Nínive a predicar a una ciudad, a esa ciudad una ciudad que estaba también en maldad. La gente de Nínive eran personas que también eran como estas ciudades también que le he nombrado anteriormente, como estas ciudades de Capernaum, de Betsaida, de Corazín. Eran totalmente parecidas, en pecado, gente en pecado, gente que no escuchaba la palabra del Señor, ni siquiera tenía entendimiento de la palabra de Dios, ni siquiera sabía a lo mejor que existía Dios. Y dice que Jonás fue a predicar a esa ciudad. Y le dice, y su predicación era tan sencilla, amado. Su predicación era solamente decir, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. 40 días iba a ser destruida. O sea, si usted se da cuenta, en el día, él tenía a lo mejor, no sé, yo pienso que había un temor porque Jonás arrancó de la presencia del Señor cuando Dios lo quería enviar a ese lugar. Él arrancó, pero ahí fue donde Dios lo encontró, ¿cierto? Tuvo que pasar diferentes circunstancias. Fue arrojado al mar, fue tragado por un pez y luego vomitado por el pez. Ahí recién se decidió a ir a predicar a ese lugar. Quizás a lo mejor entrando en esa ciudad. Y el primer día empezó. En 40 días Nínive será destruida. Se termina el día, ¿cierto? Vuelve el otro día y después empieza, en 39 días será destruida Nínive. Y así sucesivamente. Al otro día, en 38 días, será destruida Nínive. Entonces, vemos que él en 40 días empezó a citar esa solamente predicación. Y la gente empezó a tener temor en el corazón, temor de Dios. Y dice la Biblia que los hombres de Nínive creyeron a Dios. Cuando empezaron a creer en esta palabra que ellos tenían que arrepentirse de sus pecados, ellos empezaron a proclamar ayuno. Se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y dice que llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y este rey de Nínive fue a la ciudad, ¿cierto? Y hizo proclamar, ¿cierto? Y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus hombres, animar a la gente para que ellos se cubriesen de cilicios, todos los hombres, todos los animales, y clamaran a Dios fuertemente, y se convirtiera cada uno de sus mal caminos. Cuando el pueblo se arrepiente, cuando el pueblo se humilla, viene la respuesta de Dios. Cuando el pueblo se humilla delante de Dios, no delante del hombre, sino que delante de Dios, delante de su presencia, delante de su espíritu. Entonces cuando el rey empezó a anunciar, a proclamar a la gente que se cubriera de cilicio y clamaran a Dios fuertemente y se convirtiesen cada uno, y él dijo, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios?
y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Entonces vemos, amados, que el arrepentimiento es por la palabra de Dios y es para todos. Para todos. La palabra dice: porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación es a través de Jesucristo. Y el que no cree, dice, ya ha sido condenado. Entonces nosotros proclamamos lo que sabemos de Dios. Proclamamos lo que Dios a nosotros nos dice a través de la palabra del Señor. Y Dios muchas veces nos sorprende en cuanto responde en su mensaje. Porque hay gente que se arrepiente. Hay gente que quiere el descanso del pecado. Porque el pecado es una aflicción. Es un peso que hay en el hombre. Entonces vemos a Tiro y a Sidón y Sodoma, que eran ciudades con reputaciones inicuas, y Dios las destruyó. Por eso Jesucristo, Él decía: de cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Jesús dijo que el castigo de los que rechazan las buenas nuevas sería mayor que el de aquellas ciudades que fueron destruidas sin haber oído el mensaje. Por eso que nosotros predicamos el mensaje del Señor, porque es la misión que Jesucristo dio para predicar. Vayan, prediquen, enseñen todas las cosas, ¿cierto? Poniendo las manos sobre los enfermos sanarán. Enseñándole en todas las cosas. Jesucristo lo dio para que nosotros pudiéramos, ¿cierto?, predicar estas buenas nuevas de salvación para todo el mundo. Todo el mundo va a escuchar la palabra de Dios. Vemos nosotros hoy en día que la predicación del mensaje de Dios está en todo lugar, ¿cierto? En las calles, ya sea por estos medios, por internet, por todo lugar. Hasta la televisión tiene un canal donde hay predicación. Por lo tanto, hasta los vecinos le hablan a su vecino, Entonces, nadie va a quedar sin escuchar el mensaje de Dios. Porque es un mensaje para el descanso del alma. Entonces Jesús, cuando Él decía: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y los revelaste a los niños. Nosotros, cuando aceptamos al Señor, tiene que haber un nacimiento nuevo. Un nacimiento nuevo. Es como cuando vino Nicodemo, ¿cierto?, a Jesucristo, para poder entrar al reino de Dios, para entrar al reino del Señor. Y él dijo que tenía que ser del agua y del Espíritu. Del agua y del Espíritu. Entonces vemos, amados, que muchas veces ya cuando está la aflicción, está la opresión del pecado, es ahí cuando viene la presencia de Dios. Alguien nos predica la palabra del Señor y recibimos el mensaje como un niño. Entonces nosotros vemos en esta palabra que hay dos tipos de personas. Hay personas que son sabias, orgullosos de su conocimiento, y también hay niños que son humildes, receptivos a la verdad de la palabra de Dios. Hay personas que están tan orgullosas, tan envanecidas en su orgullo, que ellos no quieren aceptar a Jesucristo, sabiendo que Jesucristo le entrega un descanso. Nos entrega la salvación, como le dije anteriormente, la salvación. Y con la salvación nos entrega el gozo, nos entrega la paz para nuestro corazón, para nuestra vida. Jesús dijo: nadie conoce al Hijo, nadie conoce a Jesucristo. Aquellas personas que son orgullosos, aquellas personas que se creen sabios en su propia opinión, en su propio conocimiento.
pueden hablar cualquier tema, pero si habla del Señor, hablan muchas veces calamidades de Dios. Entonces Jesucristo dice: nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, cuando la Biblia a nosotros nos habla del saber, significa más que conocer. Entonces, el libro de Santiago dice que los demonios creen en el Señor, conocen al Señor, pero no obedecen. Saber es más que eso. Implica una relación íntima con el Señor, que esto es del corazón. La comunión entre Dios y Padre, y Dios y Hijo. Eso es fundamental en una relación. Cuando Jesucristo viene a nuestra vida, dice que todos los que le recibieron, todos los que le reciben, le da potestad de llamarse hijo de Dios, a través de aceptar a Cristo. Entonces nosotros, para que nosotros podamos conocer al Padre, tiene que revelarse a través de su Hijo, a través de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, somos afortunados de que Jesús nos haya revelado con claridad al Padre, con claridad a Yahweh, su verdad, y cómo conocerle, cómo conocerle, cómo estar con Él, cómo estar en su presencia, cómo hablar con Él. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo haré descansar. Es lo único que quiere el Señor, es que nuestras almas estén descansando en Él. Hay un descanso para nosotros, que es Jesucristo. Por eso Él dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ese descanso de ese yugo pesado del pecado, ese yugo pesado de pecado, ¿cierto? Le dije, es la carga que nosotros llevamos muchas veces. Ese yugo pesado es la que muchas veces los líderes religiosos son las que ponen también encima de los hermanos, aquellos que están comenzando en el camino al Señor. Entonces Jesucristo también previene en cuanto a esos líderes religiosos. ¿Cuáles eran esos líderes religiosos de aquellos tiempos? Eran los escribas, los fariseos con sus interpretaciones, con sus aplicaciones de la ley. Entonces esa ley llegó a ser más importante que la ley misma de Dios. Sus leyes no eran malas, porque esa ley que estableció Moisés era para que el pueblo de Israel se volviera a Dios, con reglas, con conductas, reglas de conducta, de moralidad. Pero el problema, ¿cuándo surgió el problema? Cuando los líderes religiosos tomaron las normas hechas con tanta seriedad como las leyes de Dios. Entonces, al decir la gente que debían obedecerla, ellos no se incluían en esas leyes, se ponían cargas sobre los demás. Obedecer la regla para ellos no era honrar a Dios, sino sobresalir sobre los demás, de que eran personas religiosas, que eran personas que estaban con Dios, pero no obedecían ellos mismos. Jesús no condenó lo que enseñaban, sino que lo que eran hipócritas. Había hipocresía. Por eso cuando vemos a Pablo, cuando le está hablando en el concilio de Jerusalén, cuando habla: ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos
un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Entonces, la ley era un yugo pesado. Ellos querían circuncidar a los que se convertían al Señor, a los gentiles. Entonces, la ley era un maestro y guía que señalaba sus pecados de manera que se arrepintieran y volvieran a Dios y vivieran correctamente. Por eso Pablo, cuando le habla a los Gálatas, le dice que la ley ha sido nuestro ayo. El ayo, cuando habla de ayo la Biblia, es la supervisión que un tutor le daba a un niño. Un tutor que lo guiaba. Y muchas veces esa ley, hoy en día, esa ley, hay muchos que dicen que ellos son padres y nosotros somos hijos. Bendito Dios. Nosotros tenemos un Padre y ese es nuestro Padre Celestial. Y nuestro Padre que nos engendró también. Pero no tenemos un Padre espiritual. No existe ya. No necesitamos más este tipo de supervisor. Ya no lo necesitamos más. Tenemos la presencia del Espíritu Santo. Tenemos la Biblia. Tenemos la palabra. No necesitamos de ese tipo de supervisores. Aquellos que dicen que son padres espirituales de otros. Entonces, ese era el ayo de la ley. Entonces, el ayo de esa ley nos muestra la necesidad de la salvación. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es la que nos provee la salvación. No es el tutor. No es el tutor, no es el hombre. La salvación viene de Jesucristo. Jesucristo. Él es nuestro Padre. Por eso que cuando los discípulos le preguntaban, le decían, muéstranos al Padre y nos basta. Y Él le dice, tanto tiempo estoy con vosotros y aún no me conocéis. Entonces Jesucristo, a través de Jesucristo, nosotros podemos ir al Padre. La ley todavía es aplicable para nuestra vida, para nuestra conducta. Lo que se escribió en el Antiguo Testamento sirven para nuestras enseñanzas. Entonces Dios revela Él mismo su naturaleza, su voluntad para la humanidad, sus leyes morales para vivir. Entonces, nosotros no podemos ser salvos tampoco por guardar la ley. Debemos confiar en Cristo el Mesías a través de la fe, porque la salvación es por fe. Y la fe también nos va a llevar a las obras, ¿cierto? A trabajar, a accionar la palabra para poder predicarla, ¿cierto? Tenemos que accionar la palabra. Pero la salvación es solamente por fe en Jesucristo nuestro Señor, que la presencia viene a nuestro corazón. Entonces, era imposible, y aún lo es, obedecer toda la ley. Imagínense que eran 613 leyes. Entonces, muchas veces, cuando hay tantas leyes, obedecerla, que ellos no pudieron obedecer todas esas leyes. Solamente Jesucristo dice que cumplió la ley. Él cumplió la ley. Entonces Jesús lo que libra a las personas de estas cargas. A Jesucristo también le preguntaban que cuál era el mandamiento mayor, cuál era el mandamiento mayor que había, o la ley mayor que podía haber antiguamente, de esas 613 leyes. Jesucristo la resumió en dos. Amarás a Dios con toda tu mente, tu corazón y tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí se encierra toda la ley. Entonces Jesucristo, Yahshua HaMashiach, nuestro Señor, nuestro Salvador, nos libra de todas estas cargas. Nos libra de esas cargas. Y esas personas que están poniendo cargas sobre los demás, tienen que arrepentirse, si no viene un juicio. Los juicios vienen de Dios. Los juicios vienen.
Porque acuérdense que hubo una profecía contra Babilonia. En el libro de Isaías lo habla, dice, porque caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. ¿Quién era el que cayó del cielo? Porque dice, como caíste del cielo. Ese fue Satán. Satanás, que con su orgullo, ¿cierto? Con su orgullo, él quería ser como Dios. Quería ser como Dios. Era un ángel. Era un querubín. Y él convenció al tercio de los ángeles y cayeron del cielo aquí en la tierra porque Dios los echó de ese lugar y cayeron aquí en la tierra. Y ese es Satán con los demonios. Son un tercio de ángeles caídos. Por eso la Biblia a nosotros nos enseña que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Hay una lucha espiritual. Y es una lucha espiritual. Entonces aquí, por ejemplo, vemos en este capítulo 14 de Isaías que habla de este Satán, que está en el versículo 12-14 de Isaías capítulo 14. Y encaja perfectamente el 12 y 14 con Satán. Porque este Satán es poderoso para hacer cualquier rey humano. Porque si nosotros vemos Isaías 14, también nos habla de Senaquerib y Nabucodonosor. Complicados los nombres. Eran reyes que tenían un poder supremo. Entonces los pueblos los consideraban dioses a ellos. Entonces esas personas esos reyes deseaban gobernar el mundo. Hay muchos que hoy día se creen reyes, porque la Biblia, Reina Valera, dice que somos reyes y sacerdotes, una nación santa, pero otras Biblias dice que somos un reino de sacerdotes, una nación santa, no habla de reyes. Entonces, estos reyes se creen dioses, quieren reinar en esta tierra, deseaban gobernar al mundo. Entonces Satán y un gran rey humano, tal vez Nabucodonosor, ya que Babilonia se describe como un trono del mal, lo que habla en Apocalipsis capítulo 17 y capítulo 18, entonces vemos que el pecado de Satán y Babilonia fue la soberbia, el orgullo, la soberbia. La soberbia está en contra de Dios. Aquellos que creen ser dioses aquí en este mundo, ¿cierto?, van a perecer como hombres. Lo que dice hay un salmo que habla, dice, van a perecer como hombres. Aunque quieran ser dioses, van a perecer como hombres. Porque hay un solo Dios, el Dios del cielo y la tierra, el creador del cielo y la tierra, que es nuestro Señor, ¿cierto?, el que creó el mundo y todas las cosas. Entonces vemos, amado, que la soberbia y el orgullo de Israel fue un error para depender de Dios. Y nosotros somos vulnerables también al cometer el mismo error cuando nosotros nos enorgullecemos. La gloria tiene que ser para Dios. La gloria es para su presencia. La gloria es para el Señor. Por eso es que viene la ira de Dios contra el pecado. Vemos el libro de Lamentaciones, amado, que dice que Dios destruyó su tabernáculo, el santuario de adoración. ¿Por qué destruyó ese santuario? Porque había un rechazo de Dios por su pueblo, que ya no viviría más entre ellos. El libro de Lamentaciones 2:7 dice, desechó el Señor su altar, menospreció su santuario. Entonces nuestro lugar de adoración no es tan importante para Dios, porque Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. No es congregación, es cierto, el edificio. A Él lo que le gusta es nuestra adoración personal con Él. Que tengamos una adoración todos los días con Él. Estemos en la palabra del Señor. No solamente cuando se congregue las personas. Porque Él dice, destruyó su tabernáculo.
¿Qué pasaría, hermanos, si ya las congregaciones ya no existieran? Y nosotros vimos también que la gente estaba como desesperada, ¿cierto?, para que abrieran las congregaciones. Porque ven como que estuviera solamente la presencia de Dios en las congregaciones. Y el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, porque nosotros somos templos del Espíritu Santo. Imagínense, hermano, si Dios destruyera todas las congregaciones. Porque hay un pueblo que no le adora. Hay un pueblo que no está adorando al Señor. Porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Una congregación puede ser hermosa físicamente, pero si su pueblo no sigue a Dios sinceramente, se derrumba desde su interior. Porque lo que prevalece es la palabra del Señor. La palabra del Señor es la que levanta. La palabra del Señor es la que construye. Es la palabra de su presencia. Es su espíritu el que levanta. Si no hay sinceridad, se derrumba todo. Se derrumba. Entonces el pueblo de Judá, a pesar de su hermoso santuario que ellos tenían, rechazaba en sus vidas diarias la adoración. No había una sinceridad. Su adoración se volvió una farsa burlona. Entonces tenemos que buscar a Dios con sinceridad. Tenemos que tener una visión renovada de su amor, de su protección. Adorarlo con sinceridad. Saber que Él está en todo momento. Que en todo momento nosotros, en todo lugar, en cualquier momento, nosotros podemos estar en la presencia del Señor, buscándole a Él. Porque Dios, la ira de Dios es contra el pecado. Por eso el libro de Lamentaciones dice, sus puertas fueron echadas por tierra. Destruyó y quebrantó sus cerrojos. Sus reyes, sus príncipes, estaban entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron la visión de Yahweh. No tenían la visión de Dios. La visión de Dios. Cuando Dios se retira su protección. No hay puertas ni rejas que tomen su lugar. Y es justo que Dios derribe con juicio a los que se rebajan a sí mismos por el pecado. ¿Qué harán con la Biblia los que no la aprovechan? Hay muchos que tienen la Biblia abierta en sus casas en el Salmo 91. Como si la Biblia hablara sola. Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, que porque por ella alcanzaréis vida eterna. Nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras. Entonces se hace necesario, amado, volver a los pensamientos del afligido, a la mano de Dios alzada contra ellos. Hermano, no hay excusa para no creer. No hay excusa. No hay una razón que no nos lleve a creer en Jesucristo. Tenemos que creer. Porque hay un juicio. Hay un juicio para aquellos que no creen. Y tenemos que decirlo, porque la Escritura lo dice. No es que nosotros le tengamos temor a Dios. El temor nuestro es la sabiduría. Es el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Principio de la sabiduría. Y la inteligencia es apartarse del mal. Ser inteligente y apartarse del mal. Lo que Dios quiere es que tú creas. Es que nosotros creamos. Que es seguro. Que es seguro creer, amado, a través de la fe, de que nosotros vamos a continuar una vida en el más allá. Hay muchos que dicen, ¿para qué vamos a pensar en el más allá si estamos en este mundo? Tenemos que pensar en el más allá.
Sí, imagínate que es tanta el amor y la misericordia de Dios que Dios te entrega este conocimiento directo de su palabra para que nosotros entendamos que a través de Él podemos alcanzar vida eterna. Y ese es el propósito de Jesús, el Rey eterno. El Rey eterno. Por eso Jesucristo decía: por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. ¿Por qué? Porque Capernaum y Tiro y Sidón, Jesús fue a predicar a ese lugar y no le creyeron. Pero en Sodoma y Gomorra, si Jesucristo hubiera ido a ese lugar, se hubieran arrepentido. Como Nínive también se arrepintió cuando Jonás, cuando él fue a predicar a ese lugar. Bendito sea Dios, bendito sea el Señor. Y él empezó a predicar, ¿cierto? En 40 días Nínive será destruida. 39 días será destruida Nínive. 38 días será destruida Nínive. Y todos los días predicando esa palabra hasta que ellos se arrepintieron. ¿Qué pasaría si el Señor viniera en este momento? Te aseguro que si tú crees en el Señor, si tú te haces como lo que hicieron en Nínive, se arrepintieron, dice. Los de Nínive creyeron a Dios. Si tú te arrepientes y crees en el Señor, tenlo por seguro, si viene el Señor, te vas al cielo. Los postreros serán los primeros. Esa es la misericordia de Dios. Es el amor de Dios. Por eso, hermano, yo te digo en esta hora, no hay excusa para no creer. No hay excusa. Porque la palabra es una certeza. Es una certeza, una convicción y un conocimiento directo del autor y consumador de la fe, que es Yahshua HaMashiach, nuestro Señor y nuestro Salvador. Que Él dijo: consumado es. Y todo está escrito. Escrito está. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Vamos a buscar la presencia del Señor. Alabado sea el Señor. Gracias, Jesús. Amén. Padre, yo te doy gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres misericordioso. Gracias, Señor, porque cada día tú nos muestras tu misericordia, tu bondad. Señor, en esta hora, Señor, hemos predicado tu palabra. Solamente tu Espíritu, tu presencia es la que puede tocar los corazones. Toca aquellos corazones para que ellos se vuelvan a Dios, se arrepientan de sus pecados y tú los puedas hacer hijos tuyos, Padre. Inscríbelos en el libro de la vida para la gloria de tu nombre, Jesús. Gracias, Señor, por entender, Señor, tu propósito en nuestra vida. Gracias, Padre. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor. Amén, hermano. Gracias al Señor por aprender más, un poquito más. Como nuestro Juan Carlos, nuestro hermano Juan Carlos, que está viendo, siempre dice, de algo, algún aporte podría entregar. Así que gracias al Señor por su presencia. Dios bendiga a nuestro hermano Juan Carlos de Hablemos de la Biblia, que él está los días martes, miércoles y jueves haciendo enseñanza del libro de Amós. Amén. También nosotros hemos ido aprendiendo, ¿cierto?, que la generación, muchas veces la generación
siempre sucede lo mismo. Caen en pecado, se arrepienten, Dios los salva y vuelven a caer en pecado. Y vuelve Dios a salvarlos. Y así es como algo que se va dando todo el tiempo. Bendito sea Dios. Ojalá que haya una generación justa. Y cuando Dios dice, si viniera el Señor, ¿hallará fe aquí en la tierra? Es una pregunta retórica que tiene respuesta quizás, pero es una respuesta que nosotros podemos dar de nuestro corazón. Si nosotros tenemos fe, podríamos decir amén. Sí, hay fe, hay hombres que creen en el Señor, hay siervos que creen en Dios, evangelistas, pastores, maestros. No es porque nosotros muchas veces queramos atacar a los pastores, porque ayer estuvimos hablando de Ezequiel capítulo 34, de que ellos no iban tras la pen ni quebrada. No es así, es que Dios está en contra de esas cosas. Así que animémonos, fortalezcámonos en el Señor y sigamos adelante. Así que nos estaríamos viendo ya el próximo sábado a las 21 horas. Hoy día adelantamos y gloria a Dios. Hay muchos que hoy día van a ver el partido de fútbol. Hoy día, entonces lo adelantamos para que también estén en la palabra del Señor. No vamos adecuando en el sistema de este mundo, aunque no lo deberíamos hacer, pero lo hacemos igual. No sea, uno tiene ya tiene cierto, una bitácora de que uno tiene que predicar, un horario, todo eso. Por eso yo le avisé antemano de que íbamos a estar predicando a las 8 de la noche. Dios los bendiga, comparta con sus amigos, amigas y ponga un like, ponga una petición de oración. El otro día me llegó una petición de oración de una hermana. Entonces las oraciones que se van recibiendo, nosotros en nuestras oraciones también la involucramos. Así que Dios los bendiga grandemente y que esta semana sea llena de bendición. Amén. Dios los bendiga. Amén. Ha llegado la hora de despedirnos de su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. Le esperamos en nuestro próximo programa.